Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es que crecen las bacterias y algunos factores que influyen para este crecimiento. Primero, en condiciones adecuadas e idóneas, las bacterias son los microorganismos que más fácil se pueden reproducir. Entonces, en condiciones adecuadas se pueden estar produciendo hasta 2 millones de bacterias en solamente 7 horas. Entonces, imagínense si lo multiplicamos en 24 horas en un solo día, son pues muchísimas más bacterias que viéndolo como si es un organismo patógeno, pues nos puede estar ocasionando muchos problemas en nuestro cuerpo. Para saber cómo es el crecimiento de las bacterias, se sigue una curva de crecimiento como tal. Primero, la primera fase es la fase de latencia. Esta es la fase en la que las bacterias se empiezan, digamos, a acostumbrar al lugar en donde están, a adaptar, a conocer qué ambientes tienen, qué tipo de nutrientes tienen. Entonces, digamos que se están adaptando a eso. Después viene la exponencial, que es donde se empiezan a reproducir de manera rápida y excesiva y de manera activa. Entonces ya se acostumbraron, ya saben lo que tienen, entonces ya empieza la reproducción masiva. Después llega una etapa de estancamiento. Entonces, si nosotros lo vemos como una curva, como si fuera estadísticamente, en estadística más bien, se le llama como una campana de Gauss-Jordan. Lo que es la fase exponencial o de latencia estaría aquí, y después viene la fase exponencial, que llegaría a esta parte, más bien a esta parte en donde empieza a reproducirse, y después llegaría la de estancamiento, en donde ya se pone de manera plana, ya no hay reproducción, ya solamente están esperando que se acaben los nutrientes. Y entonces llega la etapa de la muerte, que sería, digamos, al final de esta campana, que es la 4. ¿Y por qué pueden morirse las bacterias? Primero, porque tienen una muerte celular programada. Hay un mecanismo de ellas que las hace que se apaguen y mueran. Y otra puede ser porque las condiciones en las que están ya no son adecuadas para ellas. A lo mejor ya se acabaron los nutrientes y ya no hay. Ya se acabaron el agua, ya se acabaron el sustrato donde estaban ellas viviendo. Entonces, al no tener esas condiciones, empieza el declive. Todas estas fases van a estar reguladas por diferentes factores. El primero es la temperatura, aunque recordemos que las bacterias sobreviven a todos los ambientes. Ellas pueden estar en ambientes donde hace mucho calor y donde hace mucho frío. Entonces, de manera general, hablando de todas las bacterias, a ellas les gusta una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, si ustedes se han tomado la temperatura cuando sienten que están enfermos, ya 37 grados centígrados ya estamos en esa fase de que ya tenemos fiebre. Entonces, aumenta la temperatura, pero a las bacterias les gusta. Ellas son felices hasta esa temperatura. Baja, o sea, por ejemplo, si las tenemos en un ambiente de 37 grados y después nos metemos a un ambiente de hielo, entonces va a bajar su producción o su crecimiento. Por eso, cuando tenemos fiebre, pues regularmente nos recomiendan poner paños fríos para bajar un poco esa temperatura, y al momento que está bajando la temperatura de nuestro cuerpo, pues está bajando también el incremento del crecimiento de las bacterias que nos están enfermando. Y de manera general, a los 65 grados ya mueren. O sea, ya no soportan esa temperatura. Por eso cuando cuando se cocina, se recomienda que tienen que hervir los alimentos, principalmente cuando hablamos de pollo. El pollo es uno de los alimentos que más bacterias tiene. Entonces, si lo estamos cocinando a altas temperaturas, lo más seguro es que vamos a poder matar a las bacterias que están dentro de la carne del pollo, por ejemplo. Otro factor es la humedad. A mayor humedad, mayor bacterias va a haber, más producción de bacterias. A ellas les gustan los lugares húmedos, no tanto los lugares secos. Entonces,
La acidez también es importante, el pH. El pH neutro, que es el cercano al 7, es el pH que a ella les gusta. Y, por ejemplo, se ha visto que hay mohos que pueden soportar un pH ácido como de 3.4. Ya recordamos que hay bacterias termófilas y que pueden soportar también pHs ácidos o pHs muy básicos o muy cercanos a los neutros. Y también, bueno, por otro es los nutrientes. Dependiendo del microorganismo que hablemos, por ejemplo, los hongos y las levaduras, les gustan los azúcares. A los hongos y las levaduras les gustan los azúcares. Si hablamos específicamente de las bacterias se van más hacia las proteínas, son el nutriente que más les agrada para poder sobrevivir. Y por último tenemos el factor del oxígeno. Hay bacterias que son estrictamente aerobias, o sea que solamente viven en ambientes donde tienen oxígeno, y hay bacterias que son estrictamente anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros las cambiamos de ambiente, por ejemplo, una aerobia la cambiamos a un lugar que no tiene oxígeno, lo más seguro es que va a morir, y al revés, porque son estrictamente de esos ambientes, ¿sí? Muy bien, jóvenes, pues hasta aquí terminamos el tema. Muchas gracias por su atención.